hijo, aleluya. ¿Ves? Los demás ya no pudieron hacer nada. Diga conmigo, espíritu de adopción. Espíritu de adopción. Porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El temor es el ambiente de la esclavitud, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Abba. Antes le estaba prohibido a los esclavos decir Abba. Ahora pueden sentarse, muchas gracias. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Versículo 1, cerca. Quiero hablarle. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu, subraye, ley del Espíritu, ley del Espíritu de vida, subraye, ley del Espíritu de vida, en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así se llama, ley del pecado y de la muerte. Una ley te libró de otra ley. La primera está en Cristo, la ley del Espíritu de vida, en Cristo. Leyes, estas leyes son opuestas. Una ley pudo contra otra ley. Cuando se usa la palabra ley, hablar de leyes es, para su explicación del término, podemos hablar de propiedades de las leyes. Son constantes, no cambian, son 24 horas, o sea, no duermen, no tienen interrupciones, son vivas. Pero también las leyes es lo que hay en un reino. Entonces, Cristo, su reino, sus leyes. Su reino, sus leyes. Una de las muchas leyes del reino de Cristo se llama la ley del Espíritu de vida. Hay una ley que no pertenece al reino de Cristo, se llama la ley del pecado y de la muerte. Nosotros estábamos bajo la ley del pecado y de la muerte, pero Cristo nos libró. Entonces ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Él, de luz. Por lo tanto, estamos bajo otras leyes. Una, fíjense nomás, lo que hizo, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, estar en Cristo es estar en libertad, hecho libre de algo. 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando en el versículo 3 leemos ley, es la ley de Moisés.
Fíjese que allí en el versículo 3 es así nomás ley, no es mencionar la del versículo 2. La ley de Moisés no pudo hacer que nuestra carne fuera perfecta. Entonces, lo que no pudo hacer la ley, nosotros lo notamos. Y el pecado tomó parte. Entonces, el pecado agarró a toda la carne. Vea, la ley del pecado y de la muerte. Pero viene el versículo 4 y el versículo 3, habla del Hijo. El Hijo condenó al pecado en la carne. 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Carne es el deseo de la carne, lo propio y lo natural del ser que razona, piensa, tiene emociones y tiene voluntad propia y libre albedrío. Naturaleza o cuerpo natural, la carne. Pablo es complejo en el uso de una palabra y luego otra y luego forma frases. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Deseos del Espíritu, cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ocuparse de la carne es muerte. Ocuparme de unos deseos de la carne es muerte. Ocuparme espiritualmente de los deseos del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Eso fue lo que le pasó a Onésimo. Eso fue lo que le pasó a Onésimo. Hay espíritu de adopción en Cristo. Hay espíritu de adopción en su espíritu. Hay espíritu de adopción en nosotros. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Muy bien. Una vez que tenemos el texto de la Escritura leído, oído, pronunciado y
y puesto como verdad en nuestro corazón, los quiero llevar al plano de la realidad social al interior del cuerpo de Cristo, o sea, los unos y los otros. Tenemos un parecer frente a la realidad viva de cada día, de que más de uno aquí se siente como solo en un sentido de orfandad. Sí hay familias que componen un cuerpo, yo, mi esposa y mis hijos, la familia Estrada, Ortega Estrada, la familia de mi hermano. Vea cómo, si usted tiene una fotografía de aquí, se sientan por familias. Se sientan por familias. El asunto está cuando examinamos nuestras relaciones, nos encontramos con que la familia natural no satisface lo espiritual. Hermanos, ahora sí toma renombre el por qué hay espíritu de adopción. El espíritu de adopción no llega por sangre. Tú eres hija de ella, tú eres esposa de él, tú eres la abuelita de ella es tu hija. La hija no conoce al papá o al abuelo, o no es de ese tipo. La realidad que les quiero presentar es una buena noticia, el espíritu de adopción. Quiero mostrarles cómo trabaja el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Ustedes saben cómo se sienten Esther, Daisy, Itzel, Gaby y Yuri. ¿Alguien sabe cómo se sienten realmente en sus corazones? Ellas en sí mismas en sus corazones. No. Nadie sabe cómo se sienten. Nadie sabe. Pero hoy voy a traer a mención un caso de hoy de espíritu de adopción, para que vean cómo trabaja. Es que es necesario que la escritura comience a poner esa vida que tiene. ¿Por qué cree usted que ve sentadas juntas a Ramona y a Yuri? ¿Por qué? Se fijó que ella no se movió porque ya estaba. Gaby y Daisy y Esther sí se movieron porque estaban en otros lugares, pero ellas dos llegaron juntas, yo las vi. ¿Por qué? Cualquiera de ustedes pensaría que a lo mejor Yuri es su secretaria en el negocio que tiene Ramona, o pensaría que es su trabajadora doméstica, o pensaría que le dio raite aquí. Pero hermanos, quiero decirles que es que entre nosotros hay espíritu de adopción el uno para el otro. Eso es lo que debe haber. No hay espíritu de nombre. Yo soy el pastor fulano de tal. No. Yo para ustedes los debo tratar con espíritu de adopción. Adopción. Pero ustedes también deben tratar a otros con espíritu de adopción. Porque ese es el espíritu de Dios
que nos liberó de la esclavitud. ¿Por qué yo descubriría que estas preciosas hijas pudieran tener alguna situación de temor? ¿Por qué yo aceptaría eso? ¿Por qué yo de pronto, cómo? Y lo estoy oyendo, ¿y cómo? O Esther, ¿cuánto tiempo debe estar eso allí en ellas? ¿A los cuántos cultos? ¿A las cuántas visitas de personajes? No. La Biblia dice que el espíritu de adopción quitó al espíritu de esclavitud y el temor se fue con la esclavitud, porque el temor es esclavitud y la esclavitud es temor. Pero teníamos la idea de que eso es espiritual en un sentido como lo leemos, y que eso vino de arriba y al que le tocó, le tocó. Y si tú no le entiendes qué pasó contigo, ni modo. No, así no es. Yo debo ser para Yuri espíritu de adopción. Yuri para alguien, usted para ella, tú para ella, ella para ti. Ustedes no saben qué hay en ellas a menos que las trates con espíritu de adopción. Yo veo a Ramona tratando a Yuri con espíritu de adopción. Hay maneras de hacerlo. Hay maneras de ir a otra vida. Muchas y muchos están aquí porque ven en esta casa espíritu de adopción. Espíritu de adopción es el espíritu que quita el temor, el de adopción. Cuando yo me acerco a hijas que vienen sin padre o a hijos que vienen sin padre, hermanos, lo que se espera de mí es que me les acerque con espíritu de adopción. El espíritu de adopción no viene en el modo familiar. ¿Ustedes creen que el tener novio es suficiente? ¿El tener hijos es suficiente? ¿El estar casado es suficiente? Pregúnteles y va a ver que no es suficiente. Se requiere que todo el cuerpo tenga espíritu de adopción los unos para los otros. Los unos para los otros. Los unos para los otros. Las unas para las otras. Es muy importante que usted sepa que para que entre nosotros, los Pablo y los Filemón, haya un Onésimo, se requiere espíritu de adopción. Si no, no vamos a conseguir onésimos en esta casa. Esta casa está en una transición donde el formato viejo, y así lo llamo, bien llamado, es a base de etiquetas, que es el formato popular que todos tienen. Los sábados, servicio de jóvenes. ¿Quién está allí? Alejandra González. Esa es una etiqueta. Se requiere que Alejandra González tenga espíritu de adopción. Se requiere que quien esté ministrando tenga espíritu de adopción. Se requiere eso. En los días miércoles son los discipulados. Se requiere. Le estoy diciendo a todos, quienes ministran o no, no se dejen llevar por cuántos vienen. Eso es momentáneo. Eso es momentáneo, eso es temporal. La gente viene porque busca
espíritu de adopción. Espíritu de adopción. El espíritu de adopción es lo que transformó a Onésimo. A Onésimo. Yuri ha platicado conmigo cuál es su situación en casa. Ella es una madre soltera, su hija tiene 7 años. Yo les pregunto si a alguien le ha interesado saber quién es ella y la situación que vive. Se requiere que tengamos los unos para los otros espíritu de adopción. ¿Quién sabe la situación de Esther? ¿Quién sabe la situación de Itzel? ¿Quién sabe la situación de Arturo? Se requiere que tengamos espíritu de adopción si queremos que ellas y ellos sean como Onésimo. Hasta que llega un Pablo con la palabra, en la palabra llega el espíritu de adopción. No lleguen con otra cosa. Se requiere que los Pablo, lleguen con la palabra para que con la palabra llegue el espíritu de adopción. Y entonces, ustedes cuando lean Filemón, van a ver que de un estado de temor pasan al gozo, pasan a una fe participativa. Entonces, este no es un trabajo solo mío, es de todos los creyentes. La predicación del día martes se la recomiendo y se la exijo que la oiga, porque allí desglosamos la carta a Filemón. Quiero que sepan que al venir ustedes y sentarse aquí es para participar. Es para participar. No se queden con el sentido de darle la espalda a alguien por sentarse atrás de alguien en el sentido visual. Tienen que participar. ¿Saben qué es lo que nos rescató de la inutilidad y del temor? El espíritu de adopción. No quedo tranquilo cuando alguien quiere decirle Abba a Dios y hay otros que lo callan. Eso no lo soporto, es intolerable en esta casa. ¿Se fijó cómo callaron a Gustavo? 2 sugieres de la iglesia. Bueno, nadie debe sentir temor por decirle Abba a Dios. Nadie, porque tenemos el espíritu de adopción. El espíritu de adopción, así se llama el tema, espíritu de adopción. Espíritu de adopción. En un sentido familiar, para llevarles a una comparativa y a paralelo, el asunto es así. Yo le pregunto a Alejandra, ¿cuántos hijos quieres tener en tu matrimonio? Bueno, ahorita llevan Karenina y Kafir, 2. ¿Quieres más? Bueno, pues no sé o no, etcétera. Benji y Gaby, 4. Saúl y Daisy, 4. En lo natural llegamos a topes. Ya no por la crisis, ya no porque se cerró la fábrica, ya no por esto, ya no por otro. Y esas formas en ocasiones son dominantes en niveles espirituales, o sea, se meten a otros sentidos que no tienen nada que ver. Entonces, si Alejandra como ministro tuviera el formato que tiene en lo natural como madre, nomás tendría el derecho de tener 2 jóvenes en su grupo de jóvenes porque nomás tiene 2 hijos. Pero si ella tuviera el espíritu de adopción, puede tener los que quiera. Entonces, por ejemplo, mi hermana está cuidando nomás a 2.
niñas preciosas, pero al tener el espíritu de adopción puedes cuidar a más. Tú también, yo también, tú también, ustedes los varones, los hombres. Esto no es un asunto de corralitos familiares. Quiero que vean el poder de tener el espíritu de adopción en la casa, en el corazón. Tienes que romper con esos corralitos que son dominantes en lo natural y se quieren brincar a lo espiritual, y ahí no tienen suerte. Pareciera que el Onésimo de la Biblia ahorita es una papa caliente, nadie lo quiere, con nadie dura. Lo desechan por ser la inútil, el inútil. Hermanos, eso es evidencia de que alguien no es Pablo y alguien no es Filemón. Yo estoy leyendo a un Pablo y a un Filemón, y entre ambos, dos que saben la palabra y tienen el espíritu de adopción, son suficientes para quitarle la esclavitud al Onésimo y quitarle el temor a ese hombre. Que usted no esté en contra del espíritu de adopción, porque eso le impide las relaciones. Señor, dame almas, Señor, dame almas. Sí, Señor, dame almas, dame almas. Hijo, no le das lugar al espíritu de adopción. Dame almas, dame onésimos. Recibe a otros. Con los onésimos tienes que decir: yo te lo pagaré. Con los onésimos vas a decir: cárgamelo a mi cuenta. No quiero decir porque nomás para mis hijos. Entonces su visión es muy natural. Usted tiene ministerio. ¿Cómo quiere que su ministerio crezca? ¿Cómo? Los ministerios crecen a base de espíritu de adopción. A base de espíritu de adopción. Yo le he dicho a los pastores: no corran a la gente. No corran a los que yo les envío. No discriminen, no sean elitistas. Yo como ejemplo me pongo, siempre recibo a la gente. ¿Por qué? Porque tengo espíritu de adopción. ¿Sabe por qué? Porque a mí me adoptaron. Cuando tú saboreas qué es eso, tú dices: esto es lo que necesita la gente. Señor, me adoptaste. ¿Qué me pasó? Ya nadie me condena por decirte padre. Ya no tengo maltratadores que callan mi boca. Y Pablo dice en el 1: ninguna condenación hay. Esos que te condenaban ya no pueden hacerlo. Estás bajo mi ley, la ley del espíritu de vida. Y esa cancela la ley del pecado y de la muerte en tu vida. Seamos genuinos y realistas en el ejercicio del espíritu de adopción los unos con los otros. Eso es espíritu. Eso no es un programa social del gobierno. Eso no es estatal, eso no es federal, eso es espíritu. Y solo los que han sido adoptados saben adoptar. Pruébese usted mismo, pruébese usted misma.
dice que dice Pablo, vamos a ver la situación de alguien con espíritu de adopción. Dice que alguien con espíritu de adopción, en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Alguien con espíritu de adopción no está en temor. Alguien con espíritu de adopción dice y dice, Abba Padre. No es elitista, no es prepotente, no es súper sabio. Si tú al hablar atemorizas, si tú al hablar esclavizas por tus filosofías o tus doctrinas o tu esto y lo otro, hermano, no tienes espíritu de adopción, no sabes adoptar, no sabes adoptar. Si tú no has adoptado a alguien, no, haz de cuenta que te pasó lo que Pablo dice que es negativo. Dice que otra vez a estar en esclavitud, y eso es negativo. Esto, como les platiqué el asunto de los hijos, ¿ustedes creen que yo nomás cuido a 4 hijos porque son los naturales? No, porque al tener espíritu de adopción, esto se va espiritualmente sobre muchos, sobre muchos, sobre muchos. Esto es una fuerza espiritual, porque a mí me adoptaron también, y no en lo natural, sino en lo espiritual. ¿Por qué viene la gente? Busca a quien lo adopte, busca a quien la adopte, busca a quien la adopte. ¿Saben? Eso es un clamor del espíritu del hombre. Buscan el espíritu de adopción porque quieren decir Abba, Padre. Aleluya. 16. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Por una parte herederos de Dios y por la otra coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Estábamos platicando ayer en casa de ustedes, allí con Alejandra, David, Priscila, la situación de los jóvenes, como si los jóvenes solamente existieran los días sábados a las 5 de la tarde aquí y en Manzanillo, y como si la persona que les habla fuera la líder, en el sentido de que única. No, esos formatos son arcaicos. Esos formatos, si ya nos dimos cuenta que no tienen vida, no les crea. Créale al espíritu de adopción. Créale al espíritu de adopción. Créale al espíritu de adopción. Entonces, es muy importante renovarnos por la Escritura, renovarnos con la palabra de Dios. Entonces, esa plática donde yo estaba oyéndola y de pronto lo que les dije fue esa palabra, espíritu de adopción, y ¡pum!, cayó en mi espíritu. Entonces, esto que les estoy enseñando, tanto es para mí como para todos y para todos los que escuchan. Entonces, todos debemos tener y mostrar espíritu de adopción unos con otros. Todos. No hay espíritu de nombre, hay espíritu de adopción. Todos debemos mostrar espíritu de adopción unos con otros. Espíritu de adopción, espíritu de adopción. Aleluya. Entonces, usted no se haga de la vista gorda o del ojo tapado, ojo de vidrio, de que fulana anda con sutana, ya,
No, no, acérquesele a las personas, acérquesele a las personas, acérquesele a las personas. Detrás de una sonrisa puede haber una situación que de pronto las convierte en lágrimas. Entonces, cuando en la casa hay espíritu de adopción, hermanos, dice Pablo que los frutos comienzan a salir grandes, de gran valor, gran precio. Esto se llena con todos los sabores, los aromas fragantes. Aleluya. Yo les conté el testimonio cómo pagué una deuda de alguien. No iba a dejar que un corazón se quebrara por un asunto ya añejo. Y gracias a Dios que el Señor me ayudó. Porque por espíritu de adopción, hay muchas cosas que se hacen con espíritu de adopción. La capacidad que tiene ese espíritu de adopción es enorme. Es enorme la capacidad del espíritu de adopción. Es enorme. Aleluya. Vamos a leer ahora el versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ese espíritu de adopción no está en el mundo, está en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Vea la utilidad, vea la capacidad. El espíritu de adopción es como un manager, como un gerente. Dice que está atento con las debilidades y luego intercede y luego escudriña, sabe cuál es la intención del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces los santos no hay forma de caer en un sentido de crisis espiritual en las relaciones los unos con los otros. ¿Por qué? Porque el espíritu de adopción intercede y sabe cuál es la voluntad de Dios. Nos ayuda en nuestra debilidad. Aleluya. 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es gracias al espíritu de adopción. Para concluir, vamos a leer algo que ya leímos, el 17. Y si hijos, también herederos. Oh, eso es bueno. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias al espíritu de adopción, la herencia es palpable. No tienes que cerrar los ojos para verla, es palpable. Es tan real como cuando te le acercas a una persona. Dios, por ese espíritu de adopción, Dios ha decretado herencia para los llamados hijos. No hay manera de retractarse. Él sabe que somos participantes. Y si hijos. La carta a Filemón es el testimonio del trabajo del espíritu de adopción. ¿Sabes cuánto trabajo tomó que Onésimo fuera hijo? Ese es el asunto.
¿Cuánto trabajo va a tomar que todos seamos hijos? ¿Un título, un nombre, un cargo, darle una dirección a alguien, darle un grupito a alguien? No, eso toma espíritu de adopción, espíritu de adopción, espíritu de adopción. ¿Quién de nosotros aquí ya tiene años o muchas veces viniendo aquí y todavía no se siente hijo? Porque lo hemos rechazado, porque no lo parimos. Yo les dije que esto de espíritu de adopción no es un asunto familiar. Porque no me casé contigo, porque no soy tu padre, porque no tuve hijas, puro hijos, no, porque es el grupito familiar, no. Si ustedes dejan que eso les domine, no están disfrutando del espíritu de adopción. Todo lo quieren traducir naturalmente y eso es irreal. Entonces el espíritu de adopción, de adopción es precioso, pertenece al reino de Dios, sabe las leyes del reino de Dios, intercede por nosotros y nos hace herederos, 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 herederos. Es muy importante que todas, o sea, no solo ustedes, aquí falta Alejandra Velasco, faltan muchas, todas ustedes, al haber nacido de nuevo, tienen espíritu de adopción. Todas, todos y todas. Se requiere nuevo nacimiento, se requiere nuevo nacimiento, se requiere del agua de la palabra y del fuego del espíritu. Hay espíritu de adopción. Entonces, el nuevo nacimiento es como dice segunda carta a los Corintios 5:17, nueva criatura, nueva criatura, nueva criatura. ¿Quién nos hace nuevas criaturas? El espíritu de adopción. El espíritu de adopción. El espíritu de adopción habló por medio de Pablo en Filemón y dijo: ya no le digan esclavo Onésimo, nunca más le digan esclavo Onésimo, díganle hermano, porque la hermandad sustituyó la esclavitud. Amén. Aleluya. Yo nunca le diré a Dios: ¿por qué adoptaste a ella? Yo no la quería. No, eso es peligrosísimo. Y si usted tiene ese espíritu, usted es un enemigo de Dios. Yo debo aceptar a los que Dios adopta. Yo debo aceptar a los que Dios adopta, porque yo también soy adoptivo de Él. Así que esto es un asunto de aceptar. Entre ustedes, damas y señoritas, el género femenino se dan muy duro, se habla muy fuerte, pero trátense con espíritu de adopción y les va a ir mejor que en lo natural. En lo natural hay muchas sombras por el género mismo. Trátense con espíritu de adopción. Trátense con espíritu de adopción. Dice que en Filemón, que cuando Onésimo estuvo bajo el ministerio y el apostolado de Pablo, se le quitó lo inútil. Se le quitó lo inútil. Se le quitó el temor. Pablo le dijo: hijo, eres hombre libre, puedes regresar con tu amo. Y llevas en tu mano una carta para que le digas: soy tu hermano, soy tu hermano, soy tu hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Gloria a Dios por el espíritu de adopción. ¿Cuántos ya pueden decirle Padre a Dios? A ver. Si se le aparece Benji y Carlos Ceballos, aguas, repréndalos duramente.
Todo aquel que tenga el espíritu de adopción, dígale Abba, 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 Abba. Dígale Padre, Padre. Todo aquel que tenga espíritu de adopción, llámele Padre, Padre, Padre. Cierre sus ojos y llámele Padre, Padre. Aleluya, ese es el espíritu de adopción. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición. Abba Padre, me has quitado la esclavitud. La carne quedó muerta al pecado. El espíritu quedó vivo para Dios. Ahora estoy en tu luz, bajo las leyes de tu reino. La ley del espíritu de vida cancela la ley del pecado y de la muerte. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias. Dele gracias por el espíritu de adopción que le dio. Gracias por el espíritu de adopción. Gracias porque, Señor, lo hallo en la vida de otros. Lo hallo para mí. Lo hallo en mí y lo doy. Voy con espíritu de adopción con otros, con otras. Esto va más allá de la línea de sangre y de lo familiar. Esto es espíritu, espíritu, espíritu de adopción. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios que esto va más allá de lo que sus ojos ven. Gracias por la gente que tiene el espíritu de adopción. Gracias por las personas que veo aquí. Tienen el espíritu de adopción. Aleluya. Señor, es un gozo, es un gozo, es un gozo que el espíritu de adopción es garantía. Garantía de una vida sin temor, sin esclavitud. Una vida que tiene ganancia. Una vida que tiene ministerio, una vida de hijo que es útil. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Y si hay aquí alguien que dice, yo no me atrevo a decirle Abba a Dios, no me atrevo todavía a decirle Padre a Dios, ¿sabe? El espíritu de adopción está aquí. Dígale a Él, adóptame, quiero ser tu hijo, adóptame, quiero ser tu hija. En el nombre de Jesús, te quiero llamar Padre. Hoy, aquí, en este momento, te quiero llamar Padre. Que venga el espíritu de adopción sobre mí. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, sálvame, libra mi vida, libra, salva mi alma. Quiero estar en tu reino. Todo eso dile, habla. Dile a Él. Él tiene espíritu de adopción. Él tiene espíritu de adopción para ti. Aleluya. 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 Ahora dile, Padre. Verás que ya puedes decir, dile, Padre. Padre. Dile, Abba, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.